de debatir. Pasamos entonces con la proposición no de ley que figura como número 11 en orden del día, que es relativa a la finalización de los trabajos de ejecución del tren de alta velocidad en el tramo del llamado Nudo de Bergara de la Y vasca. Es autor de la misma el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, y la va a defender el diputado don Íñigo Barandiarán, al que doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Bien, el Nudo de Bergara, no sé si ustedes lo han oído hablar de él, pero es algo así como el centro prácticamente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es también el centro a través del cual se pretende que circule el proyecto del tren de alta velocidad en un entorno que también, si ustedes conocen, sabrán que es endiabladamente complicado, es complejo, es una zona tremendamente montañosa y que ha supuesto tremendas dificultades para su ejecución, incluso para su proyección. Ese nudo, sin embargo, es un elemento necesario, nuclear, del proyecto del tren de alta velocidad. Nuclear no solo para el propósito de unir el ámbito de las capitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco e incluso unirlo con la frontera de Irún e incluso unirlo con lo que es el resto del trazado del tren de alta velocidad. Es también un elemento fundamental para la cohesión social y económica del país, en tanto en cuanto el tren de alta velocidad se planteó como un elemento vertebrador del país, fundamentalmente porque va a favorecer la comunicación entre ciudadanos y entre entidades también. Ese proyecto es, además, un proyecto antiguo. Si les digo que ya en el año 86 se empezó a hablar de este proyecto, me quedo corto, pero es que ya bastante más tarde se insistió en muchos momentos para su posibilitación y no es hasta el año 2006 cuando se empieza ya a establecer algún tipo de compromisos entre la Administración del Estado, el Gobierno vasco y Adif para firmar determinados convenios de colaboración que permitieran avanzar en ese sentido y avanzar, sobre todo, en la redacción de proyectos, el encargo de ejecución de esa parte de los proyectos, atendiendo a las posibilidades, tanto financieras como constructivas, de cada uno de esos tramos. Bien, además, y junto con ello se acordó una cuestión fundamental para la posibilidad de ejecución del tren de alta velocidad en el País Vasco, y es la posibilidad de que pudiera ser acometida su ejecución por parte de la propia Comunidad Autónoma del País Vasco, por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y además utilizando unos instrumentos que están ya contenidos en el propio Estatuto de Autonomía y en la Ley del Concierto Económico. Es decir, la ejecución a través de la financiación propia por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que luego pudiera ser, además, compensada en su momento cuando se fuera a producir la negociación del cupo con el Estado. Y esa ha sido la forma en la que se ha ejecutado y la que ha posibilitado algunos de los tramos que se han ejecutado ya. Sin embargo, vuelvo a repetir, el que queda, no es el que queda, el más importante de los que queda, aquel que es nuclear, que es central en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha sufrido tremendos retrasos, a pesar de que, en principio, ese proyecto estaba aprobado el año 2012, ¿no? Y a pesar de que su licitación se produjo en diferentes consejos de ministros, en concreto los consejos de ministros de 30 de abril, 19 de septiembre de 2014 y 27 de febrero de 2015. No obstante, y a pesar de estas adjudicaciones, lo cierto es que materialmente aquellas no se pudieron llevar a cabo basadas en diferentes razones que seguramente otros grupos también compartirán o comentarán, pero que están basadas sobre todo en las bajas temerarias que se produjeron con las ofertas que se lanzaron para la ejecución de aquellos proyectos. En concreto, aquellas bajas para los adjudicatarios de aquellos proyectos alcanzaron incluso el 50% del presupuesto previsto. Consecuencia de ello ha sido el de que, transcurrido más de un año después del plazo del momento de la adjudicación y del inicio de las obras aún no se habían ejecutado. Motivo por el cual en las últimas reuniones el Ministerio de Fomento y Adif han trasladado al Gobierno vasco no solo la necesidad de rescindir aquellos contratos, sino además también la de plantear la posibilidad de unos nuevos métodos de ejecución de ese proyecto. Y esto es además consecuencia de que aquellas obras fueron subdivididas en 5 tramos para diferentes adjudicatarios,
Y ahora se pretende una única adjudicación a un único adjudicatario y además a través de un nuevo sistema de tuneladora, cosa que parece que antes tendría mayores dificultades, respecto del que aún todavía no se sabe si técnicamente va a poder soportar el propio territorio su ejecución. No obstante, lo cierto es que lo que pervive es la necesidad de ejecución. En concreto, hay que tener en cuenta que si esos tramos requieren para su ejecución un plazo no inferior a 48 meses, parece no ya difícil, sino imposible que se puedan ejecutar en el plazo previsto por entonces la ministra de Fomento, luego el ministro de Fomento en funciones y también por el presidente de Gobierno, ahora en funciones, en el momento de su intento de investidura en la anterior legislatura. Es decir, estamos planteando una obra que se dice por parte del Gobierno que va a acabar para el año 2018, aun cuando todavía no se ha adjudicado y aun cuando se prevé que para su ejecución se contempla un periodo no menos de 48 meses. Es esa la situación a la que nos enfrentamos y es eso lo que nos impulsa a presentar una proposición no de ley para precisamente impulsar, forzar, recomendar al Gobierno para que te atienda esa necesidad, que no es ni coyuntural, ni momentánea, ni siquiera moderna, por decirlo de alguna manera. Es ya desde hace mucho tiempo, existe desde hace mucho tiempo y requiere el impulso político para que se puedan terminar definitivamente estas obras. A ese efecto hemos presentado esta proposición no de ley, en cuya parte propositiva tiene una reacción determinada, tal y como ustedes la han conocido, aunque también han podido conocer que se nos han presentado por parte del Partido Socialista y luego de viva voz por parte de Ciudadanos determinadas alternativas para su modificación que hemos aceptado y que hemos transigido, ¿no? Y, por lo tanto, señorías y señor presidente, le presentaré finalmente la redacción final de la parte propositiva de esta proposición no de ley acordada con estos grupos parlamentarios y solicito, por lo tanto, su aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Íñigo. Vamos a la defensa de las enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la defiende el diputado don Elorza. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Nos encontramos, como ha dicho el diputado del Grupo Nacionalista Vasco, ante un proyecto que ha sufrido muchos retrasos, que es un proyecto tortuoso, que es un proyecto, además, que va acompañado de declaraciones por parte de los responsables políticos del Ministerio de Fomento, concretamente la que fue exministra, señora Pastor, declaraciones en las que han abundado las mentiras. El proyecto de la Y vasca se dijo que iba a finalizar para el año 2019, pero lo cierto es que en el año 2015, año electoral, que es cuando se formulan esas declaraciones electoralistas por parte de la exministra, se procede a adjudicar 5 tramos de obra del nudo de Bergara, que se adjudican, como se ha citado y que denunció el Grupo Socialista hace ya año y pico, con bajas temerarias del 50%. Bueno, son obras que durante año y medio han estado paralizadas y que al día de hoy hay que volverlas a sacar a licitación. Lo cierto es que los socialistas, el Grupo Socialista presentó ya el 19 de julio de este año una PNL sobre estas cuestiones, denunciando la situación y pidiendo, bueno, pues un impulso político al Ministerio para agilizar las inversiones. No es únicamente que haya 5 obras importantes rescindidas por la técnica de jugar con la baja temeraria por el Ministerio, por Adif, sino que además hay una todavía indefinición sobre la penetración de la alta velocidad en las capitales vascas, Bilbao, Vitoria, San Sebastián e Irún. No hay tampoco modelos cerrados, ni mucho menos, de la remodelación de las estaciones que requiere el AVE en esas 4 capitales, Irún, San Sebastián, Bilbao y Vitoria. No hay todavía ni siquiera un proyecto definitivo sobre cómo conectar, porque si no la Y vasca será una isla aislada de todo, ¿no? Cómo conectar la Y vasca ferroviaria con Madrid, un tramo que está indefinido, que es el de Vitoria-Burgos, elemental, y tampoco está la conexión definida para nada entre la Y vasca y el Mediterráneo, Barcelona. Concretamente, no se sabe qué se va a hacer con la conexión entre Vitoria y Pamplona al Mediterráneo. Bueno, a eso tenemos que sumar con que todavía no hay proyectos sobre la obra de superestructura, con lo cual nos encontramos con un engaño absoluto, en el sentido de que las obras no pueden finalizar, lamentablemente, en 2019 y esto se va para un plazo mucho más largo. De ahí la presentación de la PNL en su día, 19 de julio, y la enmienda de sustitución presentada al Partido Nacionalista Vasco,
que ha sido al final transaccionada. Manifestamos nuestra satisfacción con la transacción, a la que se ha incorporado también, por su parte, Ciudadanos, y esperemos que esto que hoy aquí se va a aprobar sirva para, en fin, aunque no somos muy ingenuos, para que el proyecto se active, desconfiamos, pero por lo menos sí que queda bien claramente explicitada la denuncia que hacemos, en este caso, los socialistas y otros grupos, a una obra de infraestructura que es vital para la comunicación de Euskadi con el conjunto, con el resto de España, y porque en este momento las conexiones ferroviarias entre las capitales vascas y Madrid y Barcelona pues son penosas, como sucede en muchos sitios de España. Y acabo diciendo que es importante la aportación que hacemos en el sentido de que es fundamental un plan que establezca compromisos concretos en plazos, en fechas, que establezca un calendario para las inversiones. Supongo que esto mismo lo pedirán otros diputados de otros territorios de España, pero por nuestra parte así lo hacemos porque en Adif hay un absoluto caos en la planificación de esta obra. No hay la suficiente atención ni reuniones para llegar a acuerdos concertados de Adif Fomento con las administraciones vascas concernidas, tanto el Gobierno vasco como los ayuntamientos ya citados, y esperemos que esta denuncia tenga alguna utilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Elorza. A continuación, defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular el diputado don Leopoldo Barreda. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, pues efectivamente hemos enmendado la proposición no de ley del Grupo del PNV y nuestra enmienda apunta en la dirección que creemos que es propia de instituciones y fuerzas políticas que necesariamente están llamadas a entenderse en torno a una obra que, como ha quedado claro, yo creo ya a estas alturas, tiene una extraordinaria complejidad. Entonces, entendemos, por tanto, que corresponde a una función de impulso que estimule la continuidad del esfuerzo inversor, el trabajo conjunto y la definición de lo principal que falta, que, como ya se ha recordado en cuanto a proyecto, es fundamentalmente la integración en las capitales. Algo muy diferente al texto original del PNV, que en el título utiliza a modo de señuelo las dificultades surgidas en el nudo de Vergara para reivindicar después la encomienda de ejecución de esos mismos tramos y de lo que sería la entrada en las tres capitales. Da la impresión de que su preocupación está más en el protagonismo en cuanto a la toma de decisiones, más que en tirar juntos del carro y evitar dilaciones, mayores dilaciones en el desarrollo de las obras. Es decir, su actitud es la de quien se sirve del nudo de Vergara como pretexto para otras cosas. La nuestra es la actitud de un partido y de un Gobierno que fueron siempre decisivos en el impulso de la Y vasca, tanto en Europa en su día, de la mano de Marcelino Oreja o de Loyola de Palacio, como en las diferentes responsabilidades que hemos asumido en el Gobierno de España. Un partido y un Gobierno que en los 5 últimos presupuestos han aportado de forma directa o vía descuento de cupo cerca de 2.600 millones de euros a la Y vasca, es decir, 2/3 de lo invertido hasta la fecha de una obra que alcanzará los 5.200 millones de euros y financiada íntegramente por la Administración General del Estado. Un esfuerzo que, por cierto, el PNV reconocía el pasado mes de abril en esta comisión. A día de hoy se siguen desarrollando todas las actuaciones y el propósito es cumplir la planificación prevista. Planificación hay, por mucho que ustedes crean que hay que instar a que se desarrolle esa planificación hay. Es evidente que hay cosas que no ayudan al desarrollo de esa planificación. No ayuda lo sucedido, como ya se ha recordado, en Vergara con las empresas adjudicatarias. No ayudan los cambios de planteamiento del PNV en la entrada del AVE en Bilbao, que suponen cientos de millones de sobrecoste, años de retraso y nuevas complicaciones técnicas que deberían reconocer. Es fácil hacer dibujos o maquetas, pero esos dibujos o maquetas a día de hoy no solucionan los problemas técnicos que plantea esa modificación y tampoco ayuda al desarrollo de las actuaciones las limitaciones a las que se enfrenta un Gobierno en funciones, que se verían agravadas por una eventual prórroga presupuestaria. Fruto todo ello de un bloqueo del que la responsabilidad principal tiene, evidentemente, el Partido Socialista, pero que el PNV en ningún caso ha contribuido a desactivar. Mientras tanto, aparte de lo dicho, las comisiones interinstitucionales para la integración del AVE en las tres capitales deben evaluar alternativas viables y acordar soluciones definitivas. Ese es el procedimiento. En ello estamos, diga lo que diga la proposición no de ley o el texto de transacción. Es decir, no hace falta ese impulso porque ese es el procedimiento y así es como se viene trabajando desde hace tiempo. Este verano se ha adjudicado el contrato de infraestructura y vía entre Astigarraga e Irún
y en la propia estación de Irún, así como los de catenaria e instalaciones, como anunciábamos en esta comisión en la pasada legislatura, el pasado 13 de abril. Un contrato que es fundamental para la conexión con la frontera francesa. Y ya se han adjudicado las obras de la base de montaje de Vitoria, así como la redacción de los proyectos de montaje de vías. Esto es superestructura, por mucho que el Partido Socialista no quiera reconocer que también se está trabajando ya en ese nivel. Por tanto, el Gobierno del PP desbloqueó la Y vasca. El PSOE sigue viendo la paja en ojo ajeno, como digo siempre en sus intervenciones, y pasando por alto la viga, o en este caso la traviesa, en el propio. Pero lo cierto es que el Gobierno del PP impulsó la actuación en todos los ámbitos y presentó una planificación realista para la conclusión de las obras. Es cierto que han surgido dificultades. No sé si al conjuro de ese compromiso y calendario o no, pero han surgido complicaciones para todos. En el nudo de Vergara, tras la actuación de determinadas empresas, son precisas, como se ha recordado, nuevas licitaciones con nuevos proyectos constructivos y también mejoras en los proyectos técnicos. Lo cierto es que Fomento y Gobierno vasco trabajan conjuntamente para licitar cuanto antes. Y los plazos de construcción serán los que recojan los nuevos proyectos, no los que diga una PNL del PNV, serán los que recojan los nuevos proyectos. Dificultades también hay en el ramal guipuzcoano, cuya ejecución está encomendada, como se ha recordado, a la comunidad autónoma y en el que se trabaja intensamente para concluir los expedientes de modificación de estos tramos de la plataforma. En fin, yo creo que es cierto que se ha avanzado a partir de los convenios de colaboración, pero también es cierto que los ritmos de ejecución no son muy diferentes en unos casos o en otros. Y también ha habido que sortear dificultades planteadas por distintos ayuntamientos o por posicionamientos políticos que siguen cuestionando la Y vasca, como es manifiesto, sin necesidad tan siquiera de salir de la sala. Por tanto, creemos que es nuestro deber, como fuerza, y termino, como fuerza política y como responsables de la Administración General del Estado, trabajar para superar esas dificultades. No para tirarnos las dificultades a la cabeza ni buscar réditos políticos a corto plazo, sino trabajar para culminar una infraestructura clave para la sociedad vasca y para las comunicaciones por ferrocarril de España y Portugal con Francia y con el resto de Europa. Ese y no otro es el propósito de la enmienda presentada y esa y no otra será en todo caso nuestra actitud, cualquiera que fuere el resultado de la votación en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Leopoldo. Pasamos al turno final de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el diputado don Óscar Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, manifestar lo obvio, y es que nuestro Grupo Euskal Herria Bildu está en contra del trazado de alta velocidad a su paso por la Comunidad Autónoma Vasca, que es una posición que mantiene en coherencia y en consonancia con la mayoría sindical vasca y con el movimiento ecologista vasco, y que se hace por varios motivos que en esta comparecencia no hacen sino ahondarse. Se hablaba por parte del proponente en torno al carácter nuclear de los tramos que se traen hoy a colación. La lectura subjetiva, y no niego la carga subjetiva de nuestro grupo, es que cuando se habla de nuclear nos refiere a la toxicidad, pero sobre todo y fundamentalmente se ha hablado también por parte de algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra de dos elementos que son fundamentales, y es la falta de conexión del trazado de alta velocidad de la Y vasca para con el resto de los corredores. Se ha hablado del Mediterráneo, se podría hablar del trazado Burgos-Vitoria y se podría hablar también del trazado Dax-Bayona, porque lo que se pretendía que fuera un corredor ferroviario para el transporte de mercancías y personas se ha quedado en un islote, o si me lo permiten, en un metro vasco, y hasta para un bilbaíno como yo me parece un exceso de gasto para construir semejante obra. Pero en cualquier caso, se habla también de la enorme complejidad, y es bueno que se reconozca la enorme complejidad de un proyecto que no ha contado en ningún momento, y subrayo, en ningún momento, con ningún estudio de coste-beneficio en torno a la rentabilidad social, la económica y la ambiental. Es triste, pero esto no nos hace diferentes a los vascos y a las vascas. Esto no es un hecho diferencial de los vascos y las vascas porque, por desgracia, en todos los trazados ferroviarios de la alta velocidad del Estado español, si algo ha faltado, si de algo ha adolecido, ha sido de estudios de coste-beneficio, ha sido de los estudios de rentabilidad económica. Eso lo reflejaban diferentes medios de comunicación y parece que ahora Adif quiere ponerlo o quiere ponerle algún tipo de solución. No es menos paradójico que quiera ponerle solución ahora cuando ya han convertido al Estado español en el segundo país del planeta con más kilómetros de alta velocidad por delante de algunos que se reclaman y se proclaman como superpotencias. Pero en cualquier caso, y respecto a la iniciativa concreta, nosotros estamos en contra tanto de la iniciativa original como de las enmiendas planteadas por una cuestión muy básica. Se nos plantea nuevamente que sea el Gobierno vasco quien se haga cargo de la encomienda de gestión y del pago del trazado ferroviario al paso por nuestro país, a la vez que se dice, al menos en la Comunidad Autónoma Vasca así se dice, que el Gobierno central no está pagando el dinero que el Gobierno vasco está adelantando.
No entiendo dónde está el beneficio para el Gobierno vasco, para los vascos y las vascas, si ya el impacto medioambiental y el impacto social es evidente. No sé dónde está el beneficio de seguir apostando por seguir adelantando un dinero que jamás nos devuelven o que, de momento, no nos devuelven, habida cuenta del litigio que mantiene el Gobierno vasco con el Gobierno central en torno a las cantidades de cupo que tendría que revertir para el propio Gobierno vasco en función de esa encomienda de gestión de la que se nos hablaba. Pero nos preocupa también, sobremanera, si ya fueran pocos los argumentos que he intentado detallar en este corto espacio de tiempo, nos preocupa sobremanera que, nuevamente, en esas obras que han gozado de una alta tasa de sobrecostes, porque está bien hablar de las bajas temerarias, pero no menos importante es hablar de los sobrecostes sistemáticos que se han producido en el trazado de alta velocidad, quizás por la enorme complejidad, pero el país no ha cambiado, ni en 10, ni en 20, ni en 30 años. Tenía la misma orografía y tenía, por tanto, las mismas dificultades cuando se proyectó. Y lo que hay es, desde luego, un defecto evidente en la proyección y en la estimación del coste que iba a tener. Pero es curioso que en estos días en los que tenemos al menos un ojo puesto en los juicios que se están llevando a cabo en la Audiencia Nacional con respecto a casos que tienen que ver con la corrupción, vemos cómo en esos mismos juicios salen a colación por parte del principal imputado empresas que tienen mucho papel también en el proyecto constructivo del tren de alta velocidad. Son empresas que él mismo ha citado y que no merece la pena siquiera volver a citar aquí porque ya son conocidos al haberlo hecho él. Y en cualquier caso, y señalar para finalizar que la encomienda de gestión a la que el Grupo Nacionalista se refiere es una encomienda de gestión que bien podría utilizarse para construir hospitales públicos, para construir centros tecnológicos o para dotar a nuestra población de mejoras objetivas en sus condiciones de vida, que desde luego no creemos que se les vaya a dar ni el tren de alta velocidad ni el desenlace o el desarrollo de esto que señalan como el nudo de Bergara. Muchas gracias, señor Matute. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el diputado Miguel Garaulet. Gracias, señor presidente. Brevemente, en primer lugar, decir que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos está por la decisión de que de una vez por todas se complete el proyecto de la Y vasca y que se dote a los ciudadanos de aquella comunidad autónoma de un servicio de alta velocidad adecuado y necesario en esta época. Y lo digo desde el punto de vista de que, como murciano, yo no lo tengo y yo también estoy 16 años esperando que llegue algún día el AVE a mi ciudad. Y los problemas de corrupción y los problemas de dotación y de temerarios y tal, te puedo decir que a lo mejor nosotros le podemos dar alguna que otra información. En fin, lo que está claro es que con la ejecución completa de este trayecto se abre una oportunidad, no solamente de reducción de tiempos de viaje de los pasajeros de Madrid, Castilla y León hacia Euskadi, sino también de un aumento del tráfico transfronterizo ferroviario de mercancías con un volumen más elevado y conectando con lo que es las redes ferrocarriles del norte de Europa, que eso es bastante importante. A diferencia de lo que ha dicho el compañero, las conclusiones del análisis de riesgos financieros que nosotros sí hacemos para el proyecto del eje de Madrid-Euskadi tiene una probabilidad de ser rentable socioeconómicamente. Tiene una TIR entre 5,22 y 6,77, que es una TIR de responsabilidad socioeconómica bastante alta, a diferencia de los otros proyectos de AVE que no llegan a esos números. Por lo tanto, estoy en desacuerdo con lo que has dicho sobre el tema de la rentabilidad. También no vamos a hablar de las bajas temerarias porque ya es tarde y todo el mundo ya lo ha comentado. Lo que sí que es importante es que ha habido por parte del Partido Nacionalista Vasco una introducción en el último apartado porque creemos que lo primero que se tiene que financiar este proyecto para no haber distinciones ni diferencias entre los ciudadanos de diferentes comunidades autónomas es que estos proyectos tienen que ser financiados vía presupuestos generales del Estado y con las ayudas y complementos que vienen de los fondos europeos. Por lo tanto, antes de hacer el concierto con el acuerdo o el convenio con el Gobierno vasco, decimos que primero se tienen que trasladar las formas de actuación que se hacen en cualquier otro proyecto a nivel nacional, en cualquier otra comunidad. Lo han aceptado y, por lo tanto, nosotros vamos a votar positivamente para que se desarrolle plazos, se den plazos, se desarrolle de una vez por todas y que se termine este proyecto que, como bien han dicho, lleva muchísimos años paralizado y que ya es hora que se termine, no solo por el bien de la comunidad autónoma vasca, sino también para el bien de todo el país. Gracias. Muchas gracias, señor Garaulet. Y, finalmente, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene la palabra la diputada doña Rosa Martínez. Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario comparte, desde luego, la necesidad que tiene Euskadi de unas buenas conexiones ferroviarias, tanto en pasajeros como en mercancías, pero creemos que el actual proyecto de la Y vasca no responde a estas necesidades. Es un proyecto oscuro desde su planteamiento, desde su diseño, desde su ejecución, con un impacto ambiental elevadísimo y un coste económico desmesurado. En lo que se refiere a esta proposición no de ley, vamos a votar en contra, aún sin conocer la transaccional a la que se ha llegado, por dos razones. La primera es por las prisas y premura que impregna esta proposición, que está a todas luces injustificada. En primer lugar, insta a acelerar unas obras sin justificarlo, puesto que ni cuando se acabase el nudo de Vergara mencionado en la propuesta de ley, ni el enlace con Burdeos ni con Burgos estaría terminado, por lo cual no habría ni tiempo de reducción ni se establecería esas necesarias conexiones con la meseta y con Francia. En segundo lugar, supone acelerar un proyecto que tiene un descomunal sobrecoste económico, un impacto ambiental inasumible, especialmente en el nudo de Vergara. En lugar de analizar, qué es lo que deberíamos hacer, cómo racionalizar este proyecto para minimizar el coste, el impacto ambiental y, sobre todo, adecuar los plazos y, sobre todo, satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía. Este es un proyecto que no da respuesta a las necesidades de la economía vasca, que necesita, como el comer, trasvasar mercancías de la carretera al ferrocarril, no solo de la producción de la industria vasca, sino también toda la que llega a los puertos vascos. Por último, no estamos de acuerdo en que el Gobierno vasco asuma un mayor compromiso de financiación en este proyecto. Este mayor esfuerzo inversor necesariamente supondría recortes en otras partidas presupuestarias del Gobierno vasco, habida cuenta, además, y si tenemos en cuenta la congelación presupuestaria que se deriva de la caída en la recaudación de las haciendas vascas que hemos conocido la semana pasada tras la reunión del Consejo Vasco de Finanzas. Por lo tanto, creemos que la inversión en obra pública y las infraestructuras en Euskadi tiene que estar al servicio de su gente y de su economía, que no es el caso del actual proyecto de la Y vasca, y, por tanto, no podemos votar a favor de una iniciativa más pensada en los intereses de las constructoras que en las necesidades de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Hemos terminado con los posicionamientos. El autor de la iniciativa, don Íñigo, tiene la palabra. En cuanto a las iniciativas, la del PP entendemos que va y que es implícita en nuestra propuesta, y he comentado que hemos llegado a una transacción con Ciudadanos y con el PSOE, que no sé si prefiere que se la traslade para que la lea o sí, la leo. Sí, no, tiene que trasladar. Sí, no, ¿la leo o la lee usted? Puede leerla y luego nos la traslada. De acuerdo. Pues dice así la parte propositiva de la proposición no de ley. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 1. Presentar con urgencia y, en todo caso, en plazo no superior a 3 meses, la planificación de todas las obras de infraestructura y superestructura que quedan pendientes hasta la puesta en funcionamiento y servicio del tramo del proyecto del tren de alta velocidad que discurre por el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conocido como Y vasca. Proceder, segundo, a la toma de decisiones concertadas en el marco de la Comisión Interinstitucional entre las administraciones del Ministerio de Fomento, ADIF, Gobierno vasco y ayuntamientos de las ciudades afectadas sobre la definición y contenidos de los proyectos que salgan a licitación en relación con las obras de penetración y reforma de las estaciones de Bilbao, Vitoria, Irún y San Sebastián, que incluya un calendario detallado de los plazos, el acceso y la remodelación y nuevas estaciones en las capitales citadas, así como la ejecución de las obras de superestructura y las conexiones de la Y vasca desde Vitoria con Burgos y Pamplona. 3. Para que, de no ser ejecutado de forma inmediata con cargo a los presupuestos generales del Estado y fondos europeos correspondientes, acuerde con la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco un nuevo convenio de colaboración por el que se pueda encomendar a dicha Administración Autonómica la ejecución de las obras del llamado nudo de Vergara y de los accesos y estación a las ciudades citadas, y su financiación a través de los métodos contemplados a dicho efecto en la Ley 12/2002 del Concierto Económico con el País Vasco. Muchas gracias. Pues